Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a los que nos acompañan en YouTube. Entonces vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios para que nos regale lo necesario para poder estar concentrados y más cerca de Él. Oremos. Bendito, alabado y glorificado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por esta hermosa semana que nos has regalado. Y en estos momentos, especialmente porque tú nos has traído a esta reunión. Sabemos que tú tienes planes muy especiales para nosotros, Señor. Gracias por traernos aquí a escuchar de, de tu palabra, de tu amor, de tu justicia, Señor Jesús, que tanto necesitamos conocer. Entonces sabemos que estos planes son maravillosos y que si estamos acá, bendito Salvador, es porque necesitamos de tu compañía, necesitamos conocerte más. Gracias, oh Dios, porque son esas bendiciones ricas, deliciosas, que nos acercan más a ti y aunque a veces, Señor, no nos, no sentimos que tú estás a nuestro lado, sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos en nuestras angustias, en nuestras luchas. Y necesitamos, Señor, para todas esas angustias, todas esas luchas y también para nuestras alegrías tener fe. Y bueno, Señor, entonces te rogamos que cada día que pasemos podamos acercarnos más a ti, podamos conocerte más. Sabemos que hoy, Señor, vamos a escuchar de ti y que te vamos a conocer un poquito más, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos a concentrarnos, a meditar, a reflexionar con ese programa que tú has preparado, Señor, para nosotros por medio de tus elegidos en esta noche. Guárdales, bendíceles a las personas que han preparado el tema, que se han esforzado, Señor, con tu ayuda para traernos esta bendición en esta noche. Perdona nuestra falta, nuestras debilidades, nuestras ofensas, Señor Jesús. Perdónanos cuando nos apartamos de ti de tantas maneras, cuando perdemos tanto tiempo en cosas que no deberíamos perder el tiempo. Perdónanos, bendito Salvador. Y bueno, Señor Jesús, aunque humanos con pecados, dificultades, defectos de carácter, queremos estar a tu lado y conocerte más. Así que te rogamos humildemente tu presencia para que sea una noche de grandes frutos. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y tu dulce compañía, bendito Salvador. Quédate con nosotros en este programa. Danos la luz, danos la guía, el entendimiento y que, oh Salvador bendito, sea por tus méritos, Señor Jesús, que todo sea en nosotros. La gloria sea a nuestro Padre Celestial, bendito y alabado por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, vamos a leer Levítico 23, recordar por qué estamos reunidos en esta hora. Y es allí donde están las fiestas del Señor, las convocaciones del año, solemnes, como dice la palabra. Y vamos entonces a repasar por qué estamos hoy en culto. Esto es, leemos de Levítico 23, del verso 23 al 25. Levítico 23, del 23 al 25. Dice, otra vez el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Ese es eh, podríamos decir, el mandamiento del primer día del séptimo mes bíblico. Hoy es ese día. Al ocultarse el sol, hemos comenzado el séptimo mes del año bíblico. Y era una convocatoria o una reunión que se hacía
al son de trompetas, o más precisamente de chofarot, del chofar, ese instrumento musical hecho de cuerno de carnero, ¿m? El cual servía para anunciar, para alarmar, para prevenir, para recordar. Em, Ese día era una conmemoración, como dice acá, un memorial, algo para recordar, algo para alertar, porque en 10 días comenzaba el día de la expiación. Voy a extender aquí un poquito más al siguiente versículo para conectar esta fiesta con la siguiente, porque están conectadas. El verso 26 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros. Y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. ¿Ok? Ese era el día de la expiación a los 10 días del mes. Entonces, 10 días antes se comenzaba una etapa de preparación espiritual para poder llegar a ese día del juicio, porque era un día del juicio, el día de la expiación, preparados. Y de eso vamos a hablar, esa preparación que consistía. Entonces era un recordatorio. Después de pasar varios meses, después de la última fiesta, que es Pentecostés en mayo más o menos, pasan esos meses y luego viene este séptimo mes. El séptimo mes es muy importante también para el Señor. El séptimo mes ocurrieron muchas cosas en la historia bíblica. Y es así como el Señor quiere que recordemos estas fiestas, así como las de Pascua, panes sin levadura, gavillas, Pentecostés. La segunda conjunto de fiestas es en el otoño del hemisferio norte y esta pues es el séptimo mes. Para nosotros como cristianos pues es muy significativo y no es de pasar por alto porque dice el Señor más abajo, después de completar estas fiestas, dice, no haréis pues trabajo alguno, dice, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Nosotros somos gentiles que hemos sido injertados en la vid del Señor y no por eso estamos ajenos a estas fiestas, porque ahí dice estatuto perpetuo. Y donde quiera que habitéis, nosotros, donde quiera que estemos, Colombia, Brasil, Estados Unidos, eh, el Señor nos llama a realizar esta fiesta, este recordativo. Entonces es estatuto perpetuo. ¿Listo? Y es muy sencilla la fiesta, dice acá, un memorial al son de trompetas. Entonces, es algo para recordar, algo para alertar, algo para que quede grabado en la mente y el sonido del shofar, ojalá quede grabado en nuestro corazón porque dice la palabra que el Señor tiene voz de trompeta, o sea, voz de shofar, algo que queda grabado en nuestra memoria. Dios los bendiga y vamos a ir a la próxima sección. No sé si la hermana Elcira quiere añadir algo. No sé si tú pudieras buscar en Palabras de Vida del Gran Maestro. Yo lo tengo en la página 103, pero donde dice el significado del sistema del culto judaico. Ok, vamos a ubicarlo entonces. A ver, un segundo, yo abro el programita aquí de Espíritu Profecía. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro y la página es, recuerda la página, hermana Elcira. La tengo en la página 103 y, digamos, inicia ese párrafo diciendo el significado del sistema de culto judaico. Sí, coincide la página, perfecto. Bien, voy a enfocarlo. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente.
verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que corazón contrito están investigando la palabra de Dios y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. No, pues ahí es claro de que realmente la hermana, pues Dios ilumina a la hermana Helen White, donde pensaría que a hoy podríamos decir lo mismo. No se entiende todavía plenamente lo que es el culto judaico. ¿Por qué? Porque ella misma lo dice. Esas grandes verdades, llamémoslo así, están como bosquejadas, o sea, bosquejadas, sí, por, digamos, esos ritos o símbolos, pero es más profundo que esos ritos y esos símbolos, de los cuales nosotros, con corazón humilde, ¿verdad? El Señor nos puede enseñar a entender del por qué estas fiestas son tan importantes para el pueblo de Dios. Y entre esas es porque ahí está el plan de salvación, ¿no? Y ahí es donde nos muestra a Cristo. Todo lo que tiene que ver con el santuario tiene que ver con las fiestas tienen que ver con el santuario. Y así el santuario tiene que ver con Jesucristo, con su ministerio. Entonces es algo que debiéramos, inclusive a pesar de que en su momento yo sé que aquí se estudió y Tommy presentó en unos temas todo lo de las festividades, pero deberíamos meditar en ellas y pues preguntarle al Señor qué más información de pronto o qué más debemos aprender referente a estas fiestas. Y eso tiene que ver sobre todo las fiestas de trompetas, ponernos a cuenta durante estos días, empezar a hacer una revisión minuciosa de nuestra vida con el Señor. Sí, amén. Bueno, podemos nombrar que en ese séptimo mes se hacían muchas ofrendas, se ofrecía un becerro, un carnero, 7 corderos y macho cabrío solo por el día de las trompetas. Eran 10 animalitos. Había expiación con el macho cabrío. Esa era una mini día de la expiación, porque cada vez que había macho cabrío, había expiación, o sea, limpieza, purificación de pecados. Y esos sacrificios, aparte de las ofrendas por ser principio de mes y aparte de las ofrendas diarias de los 2 corderos de la mañana y la tarde. En total eran 23 sacrificios que se hacían ese día. Entonces era muy importante. Y ahí es importante porque empieza a contar, llamemos el tiempo regresivo en el cual el pueblo tenía que prepararse, porque cuando llegara el día de la expiación, pecado que no se hubiese confesado, inclusive podría morir el sumo sacerdote. Entonces eso era algo muy delicado. Y también podía el que no asistiera a esas festividades, era cortado, llamemos, del pueblo del Señor. Sí. Y destaco también eso que me llama la atención. Dice que es un privilegio, ¿no? Entender estos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. O sea, no es, digámoslo así, no entiendo cómo la gente dice que las fiestas ya no valen, ya no. Hay mucho que entender ahí. Entonces es un privilegio que desde luego el enemigo no quiere que tengamos, que el pueblo de Dios no quiere que el pueblo de Dios tenga ese privilegio. También para reflexionar. Y referente a lo que tú dices en eso, que es, digamos, es maravilloso poderlo entender, ¿no? Esos temas.
es porque la misma hermana Helen White habla que para el fin del tiempo, hermano, en el que nos encontramos, pues sonará trompeta tras trompeta. ¿Qué nos quiere llevar el Señor? A saber los tiempos que estamos viviendo, lo que nos queda por vivir y realmente cuáles son los hay de las trompetas, si van a sonar, sonarán todas las trompetas, no sonarán, ¿qué nos compete a nosotros? Porque así como se les mostró en su momento al pueblo adventista, a los pioneros, pues a nosotros también. Sí, y lo que tú dices está ahí abajo en el otro párrafo. No sé si quieres que los, Sí, leámoslo. porque se relaciona de lo que estamos hablando del sistema de culto judaico. Es clave para entender las profecías. Dice acá, voy a extenderlo aquí un segundo. Dice, al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado allí lo que acontecerá en los postreros días, y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Lo sorprendente es cómo la hermana Helen White, o sea, une o mezcla el Apocalipsis con los ritos judaicos, ¿no? O sea, y las trompetas, porque pues ahí está dentro de las trompetas, porque ella en otro texto dice eso, sonará trompeta tras trompeta. Entonces es curioso ver cómo digamos, si los mezcla, los une, los entrelaza, como si los dos, al estudiar esas dos, pudiéramos entender los tiempos, porque en Apocalipsis encontramos lo de las trompetas, podemos encontrar y entender los tiempos que estamos viviendo. Sí, amén. Entonces ahí está, culto judaico y las profecías que se relacionan con los últimos días. Entonces no es opcional, no es por guardarlas, por así decirlo, no. Tienen algo especial que solamente el que va con corazón contrito, como dice acá, pues el Señor le va a dar la llave para abrir esas profecías. ¿Puedo opinar algo? Sí, cuando estaba Pero leyendo y respecto también que lo que dice el Cira, pues es como que cobra más sentido, ¿no? Y es muy importante más en esta época en que se están cumpliendo y se va a cumplir lo que está escrito allí en Apocalipsis, entonces como que esas fiestas cobran más sentido. O sea, siempre el Señor ha hecho juicios, ha hecho cosas en las fiestas, ¿no? Durante siglos. Pero para el tiempo final, como dice en el anterior párrafo, es mucho más profundo y va a ser el último cumplimiento, ¿no? Entonces, tiene mucha relación. Sí, para mí cobra más sentido en los tiempos finales. Bueno, si la hermana Ana Milena, la hermana Elsie quisieran preguntar algo, aportar algo, por favor, bienvenidas. Si la hermana Neira por internet, también, ¿no? Bueno, y ok, estoy revisando acá en YouTube por si hay un comentario. Bien, podríamos ir entonces al siguiente texto que está en Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo dedicado a las fiestas del Señor, permítanme un momento, lo ubicamos. Y ese capítulo es el capítulo 52. Estoy mal. Patriarcas y Profetas, capítulo 52. Un capítulo que se dedica a hablar de las fiestas anuales. Vamos a comenzar a leer y a comentar entre todos. Pues la idea es que participemos y podamos, bueno, preguntar, que sea un poco más dinámico y que sea una charla también acerca de este importante tema de las fiestas y desde luego la que estamos celebrando, la fiesta de las trompetas. Entonces vamos a leer, hermana Elsie, ¿te gustaría ayudarnos a leer? Sí, claro. Ok, página
581, párrafo 3, vamos a leer. En el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia. La mies había sido recogida en los graneros. Los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía al pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Y esta era la tercera fiesta del 7º mes, las cabañas. Ok, entonces en el 7º mes se celebraban 3 fiestas. Trompetas, el primer día. El día 10 seguía el día de la expiación. Y la tercera fiesta era el 15 del 7º mes, que era la fiesta de las cabañas. Que era un momento de regocijo, de alegría, de acción de gracias a Jehová por los cultivos, por la bendición recibida, por la abundancia que se había tenido, como dice acá, graneros, frutos, aceite, vino. Entonces era un momento de regocijo. Entonces son como 2 momentos, ¿no? Un momento de alerta, día de las trompetas, de preparación. Luego un momento de expiación en la fiesta de la expiación. Y luego un momento de regocijo en la fiesta de las cabañas. Podría mencionar eso. Quería aportar algo que me llama la atención, cómo ese pueblo y cómo nosotros debemos aprender de que el Señor en esas festividades les enseñaba a vivir por fe. ¿Por qué? Se pone uno a pensar, ellos paraban todas las actividades comerciales en 15 días prácticamente, pero que llegaban allá. Y algunos de los que vivían lejos, casi un mes, duraban en salir y llegar al punto de encuentro para que 15 días pudieran tener las fiestas. Y eso era sagrado. Y estamos hablando de las fiestas de otoño. Imagínense las otras fiestas de primavera. Entonces uno se pone a mirar cuánto era el tiempo realmente que ellos trabajaban y cuánto tiempo era que ellos se dedicaban a adorar al Señor, a buscar al Señor de todo corazón, y cómo ese pueblo era tan bendecido, independiente de que fueron en cautiverio, pero cuando ellos andaban sincronizados con Dios, venían grandes bendiciones para ese pueblo. Entonces es como una enseñanza para nosotros. A veces nosotros no le dedicamos al Señor todo el tiempo que Él demanda para nosotros. Y bueno, los que en su momento están trabajando para el mundo, a veces cumplimos más para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. Sí, hay como más celo, ¿no? Más, ¿sabes? Para las cosas del mundo corremos, pero para las cosas de Dios, pues como que quedan a veces en un segundo plano. Y este día de trompetas era un Shabbatón, como dice la Biblia, o sea, es decir, un día donde no se trabajaba en actividades de servicio al mundo, y se dedicaba exclusivamente a la reflexión, a la introspección. Bueno, no sé si alguien quisiera aportar algo, decir algo, preguntar algo, pues con mucho gusto podemos abrir micrófono. Sí, de pronto tengo, pues la primera vez de pronto que me conecto a esta reunión de las fiestas. No tengo muy claro, lo de las trompetas era referente a... Preparación, Oh, netamente. O sea, ellos duraban 10 días, él sí, preparando su corazón para llegar al día de expiación. En esos 10 días ellos hacían una revisión de todo con el Espíritu Santo, lo que uno tiene que hacer, de todo lo que quizás ellos habían fallado, como a veces uno se da cuenta de cosas que uno ha fallado, pero de las cosas que uno no se da cuenta que ha fallado el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo,
nos lo recuerda o se los recordaba a ellos. Era tan importante ponerse a cuenta, es como un borrón y cuenta nueva. Era lo que tenían que hacer en esos 10 días. Cada día sonaba la trompeta, tengo entendido, hasta llegar el día 10. Y ahí les informaba que el tiempo se iba cortando y que esto era sagrado. Por eso es que ellos dejaban toda labor. Toda su mente, su corazón, su ser estaban concentrados en las cosas de Dios. Y es lo que nosotros, como no pasamos ese tiempo con el Señor, entonces es difícil poder saber de qué estamos enfermos espiritualmente. O sea, empezaba la fiesta de la trompeta hoy. Hoy, Pasaban 10 días, eran 10 días de trompeta. trompetas, todos Hasta, esos 10 días revisando su corazón con el Señor. hasta el día de la expiación. Ajá. Y después del día de la expiación, lo que entiendo es que, ¿cuántos días más para que llegara la fiesta de las cabañas? 5. El día 15. Ok. 15 días. Bueno, gracias. Ok. Bien, podemos ir al siguiente párrafo entonces. Bien. Saludamos a la hermana Eloísa. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. La verdad Muchas gracias. Gracias. que quisiera ayudarnos a leer. Sí, ya voy a buscar las gafas ya. Tranquilo, ok. También saludamos a la hermana Lucy. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Bueno, ya estoy lista, pero no veo ahora que se me hizo. Hola, Tengo- buenas noches. Ya. Tengo una duda antes de avanzar. ¿Y es en esos 10 días también entraba ayuno? No, no sé. No sabría, yo no sabría. Sí hay ayuno, pero no sé si los 10 días Ujú. o el primero antes del 10 y el 10, desde luego había ayuno. El 10 sí, fijo, el día de la expiación. Sí. Listo, Leo. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Dice así. Gracias, Eloísa, por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Dice, esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas. Y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Bueno, era una fiesta nacional. Era un día donde estamos hablando de las cabañas, pero cómo se relaciona con lo anterior que sucedió, ¿no? No sería un día de alegría y regocijo si antes no se hubiese pasado el día de la expiación. Si no, imagínate celebrar, ¿qué van a celebrar, por así decirlo? Entonces, como dice acá, 5 días después del día de la expiación, se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Borrón y cuenta nueva, como decía la hermana Alcira. Un dato curioso, en el diluvio, el séptimo mes fue el mes en donde el arca reposó por primera vez en el monte Ararat, en tierra firme. Después de varios meses de ese gran diluvio. Entonces, imagínense ustedes a Noé, después de varios meses, su familia, con esa, digámoslo así, podemos decirlo, esa zozobra, esa inquietud,
de que pasaban los meses, llueva, llueva, todo mojado, no hay tierra firme. Y entonces en el 7º mes sienten que el arca se asienta en el monte Ararat, siendo ese el mes en donde hay un nuevo ciclo y donde ya esa iniquidad del mundo diluviano, antediluviano, ha sido ya olvidada por Dios, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, y ahí dice que es en el día 17, en pleno día de las cabañas. Para Noé y su familia eso debió ser una inmensa alegría, sentir que esa arca se posó por primera vez en tierra firme. Quisiera hacer un paralelo y referente a eso, de pronto suene como loco, pero se me estaba viniendo como esa reflexión. Y es prácticamente lo que pasará para el tiempo del fin, cuando nosotros después de pasar los 1000 años allá en el cielo, volvamos a esta tierra y repose la ciudad santa sobre esta tierra. Después prácticamente de los 7000 años de ese gran conflicto, 1000 años, ya de, digamos que 6000 en la tierra de pecado, 1000 años de, como habla en la Biblia, en el cielo, donde se van a abrir los libros, se va a revisar todo. Pero hermanos, esa no es nuestra tierra. Por eso no recuerdo en qué pasaje de la Biblia dice que nosotros estaremos prácticamente esos 1000 años guardando cabañas allá en el cielo, hasta que vengamos a la tierra nuevamente y como esposa ataviada a la nueva Jerusalén, como el arca se asiente aquí en esta tierra. Y ahí donde dice el Señor, creará cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Amén. Creo que eso está en Zacarías, el día de las cabañas. Si no estoy mal. Preciso lo estaba buscando ahorita, pero Zacarías, el último, creo que es 14 es o el el último último capítulo. capítulo. Sí, sí, interesante. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, recuerde que puede hacerlo. Algo bien bonito. Ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Mira qué bonito. O sea, cuando ya ese bloqueo que tenemos, digamos, para estar más cerca de Dios ha sido removido, que es el pecado. Es ahí cuando somos reconciliados con Dios. ¿Mm? Entonces, ahí hay regocijo. Entonces, no es por la parte, digamos, económica, es que todo va unido, porque cuando estás a cuentas con Dios, pues la parte económica fluye, todo fluye. Y cuando estás reconciliado con Dios, pues hay gozo, porque lo que nos pone mal y tristes es el pecado que hay en nosotros. Entonces, bueno, ese es el significado de la fiesta de las cabañas y cómo se relaciona con los demás. Y qué bonita esperanza y qué hermoso es experimentar que hay esa reconciliación con el Señor y que no será recordada nuestra iniquidad, ¿no? Esa seguridad que sentiremos es lo que tanto anhelamos cuando el Señor nos muestra una condición y estamos clamando para que nos libere, para que nos limpie. Y saber, yo nunca había leído esto, que vamos a tener la seguridad de que ya no será recordado más porque ya hemos sido reconciliados, ya hemos sido perdonados. Me gustaría leer lo que Tommy dijo acá en Zacarías 14:19, no sé si lo puedas Ah, lo buscar ahí. proyectamos. Sí, sí, sí. Zacarías Creo que el 14. 18. Zacarías 14. Y por aquí 18, 19. Listo. Perdón, 16 en adelante. 16. Ok. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. ¿Quisieran que lo lea? Ok. Dice, y sucederá que todo sobreviviente de
todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí está la primera, la mención de la fiesta de los tabernáculos, la misma de las cabañas, es lo mismo. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor irá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sigue en el 19. Ok, dice, este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y Y toda en olla, bueno, sigue. y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Que es curioso el subtítulo del capítulo 14 y dice Reino Universal de Dios. O sea, que será para el tiempo del qué? Del fin. Sí. Bueno, creo que está claro sobre las fiestas, ¿no? O sea, no es, por eso dice estatuto perpetuo. No es algo, como dicen por ahí, que ya quedó clavado en la cruz, que no sé, tener en cuenta que eso es de los judíos, eso es de No, Jehová. y la misma hermana Helen White habla, sonará trompeta tras trompeta, nos une con Apocalipsis, tenemos que estar pendientes de los tiempos que estamos viviendo ahora, con un corazón contrito y humillado ante el Señor. Él nos mostrará. Amén. Hermano Tommy, yo tengo una duda. Yo tengo una amiga que está en Estados Unidos y ella es judía. Entonces, hoy me estaba diciendo ella, no, fue ayer, que feliz año nuevo, ¿sí? Que porque celebraban el Día de las Trompetas. Entonces, yo no entendí, entonces yo no le dije a ella nada. Pues yo no le dije nada. Ellos guardan también el sábado, pero entonces sí tenía claro que pues para nosotros no es un nuevo año, Sí. pero para ellos sí. Entonces, no sé ahí cómo explicar. Bueno, Si algún día ella me llega a preguntar que por qué no celebro el como año ella. nuevo. Sí. Bueno, es muy sencilla la respuesta y es que hoy, primero del séptimo mes, se celebra el año civil de los judíos y eso comenzó a suceder cuando los judíos salieron de Babilonia, después del cautiverio que tuvieron de 70 años con Nabucodonosor y sus descendientes, hasta que llegan los medopersas y los edictos, bueno, todo eso. Ahí ellos salen y sucede algo. Eh, ellos salen muy acostumbrados a Babilonia y ocurren dos cambios. Uno, le cambian el nombre a los meses, porque ahora toman los nombres que le daban los babilonios. Y segundo, toman el calendario que tenían en Babilonia, que comenzaba en el séptimo mes. Y al sol de hoy esas costumbres la han tomado, pero esto no es bíblico. O sea, el único conteo del año comienza el primero de Nisan o primero de Abib, que es entre marzo y abril. Entonces, esa es la historia de por qué hoy están celebrando los judíos que no son judíos el año nuevo civil.
¿Ok? Entonces, el año nuevo civil es donde las empresas hacen sus balances, hacen el cierre de año, empiezan un nuevo año. Pues civil, no es religioso. Eso también hay que aclararlo. ¿Ok? Entonces ellos tienen 2 calendarios y celebran 2 años nuevos, en el séptimo Claro, mes y en el primer mes. claro. Y ese calendario es el gregoriano, ¿cierto? Ese calendario, no, tienen un calendario que es parte bíblica y parte del Talmud. No es gregoriano. Parte bíblico y parte del Talmud. Es un revuelto, pero no Sí, es bíblico totalmente. Por eso hay que ir a la Biblia. Entonces, en el versículo 16 hay que mirar así es. algo que dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones. ¿Por qué dice eso? Porque hay muertos. Pero porque habla de sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, subirá de año en año a adorar al Rey, Señor de los ejércitos. ¿Qué significará todas las naciones, no? Me pregunto yo. ¿Qué significará los sobrevivientes? Mm, Si hay sobrevivientes, porque hay muertos también, ¿no? Imagino que es el día del juicio final. O sea, que lo que quede, o sea, de todo lo que haya sobrevivientes de todas las naciones, ¿qué quiere decir? Desde que inició el pecado, son o somos los que realmente iremos a adorar, subiremos. ¿Dónde? De año en año, ¿para adorar a quién? Al Señor. ¿Y para celebrar qué? La fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí lo que el Señor está diciendo es prácticamente lo que está diciendo Tommy, los que queden, los que sean, los que aceptaron al Señor Jesús, los que seamos salvos por la gracia de Cristo, somos los que vamos a hacer esto, porque estaremos ¿en dónde? En el tercer cielo, ¿con quién? Con Jesús, con el Padre, celebrando ¿qué? La fiesta de los tabernáculos, hasta que vengamos a la tierra, porque el reino va a ser en esta tierra, ¿el reino de quién? De Jesús, el reino, estaremos acá con el Padre, todos acá. Y mientras tanto, estaremos de tabernáculos. Sí, yo estaba haciendo acá una pregunta, estaba meditando porque decía mandamiento perpetuo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿y cuando venga el Señor Jesús y cuando ya todo sea renovado? Pero pues la palabra perpetuo me da a entender que seguiremos guardando las fiestas allá con el Señor para siempre, sí. ¿Qué pasará? Analicemos algo. ¿Qué sucederá cuando Jesús y todo, como dice Jesse, estemos aquí, ese estatuto perpetuo? ¿Quiénes son los que van a venir a la tierra a adorar? Los que se encuentran en los otros mundos. Sí. Sí, me llama la atención que dice subirán. De año en año. ¿Sí ves? Y como decía Jesse, dice la palabra, ¿estatuto qué? Perpetuo. Es que el gobierno del Señor se trasladará hacia esta tierra y tendrán que venir aquí ¿de qué? De año en año. Por eso también en Isaías 66, 25 dice, y de luna en luna, o de mes en mes, o de sábado en sábado, vendrás a adorarme. ¿Por qué? Porque todos de los otros mundos vendrán a la tierra a adorar. Por eso el Señor dice, creará cielos nuevos y tierra nueva. Por todo ese orden, eso se trasladará hacia acá. Por eso el templo de los 144.000, por eso la Nueva Jerusalén, todo se traslada acá. Como si fuera la capital del universo, por decirlo así. Sí, es que aquí estarán los clones de Cristo. Entonces los que estén en el otro mundo deberán venir, porque todo esto del sacrificio del Señor y todo lo de este plan de salvación se estudiará también por toda la eternidad. O sea, así será que hay mucho que estudiar.
Sí. La expresión todas las naciones en la Biblia se refiere a dos cosas: naciones de la tierra y naciones de los otros mundos. Entonces tiene doble significado. Sí, señor. Por eso es que ahí cuando uno ve el subtítulo que dice, ¿cómo era? Dice, El reinado universal de Dios. Reino eh, universal de ca- Dios. alguien que le contesta a Carito que está preguntando acá, ¿cómo Sí, así que clones de Cristo? los 144.000, Carito. Esos son los clones de Cristo. Esos son los que, esos Sí, somos ya. los Ajá. que tenemos que hablar porque nosotros tenemos que apropiarnos en el nombre de Jesucristo de que viviremos sin intercesor y sin pecar, para honra y gloria de quién? De Dios. Amén. Amén. No solo ejemplos, Carito, no son solo ejemplos, eso es algo mucho más profundo. Es que clones es como para que podamos entender hasta dónde llegaremos a ser semejantes a Cristo, no ejemplos. O sea, no es algo físico como entendemos clon hoy en día, sino en carácter vamos a ser iguales, o sea, a eso no es físico, es espiritual. Yo creo que Y aunque no es físico, se va a revelar ciertas cosas en los rostros sí, de los sí, 144.000. comparto eso. Que inclusive que esos testimonios se han visto, ¿a ustedes no le pareció que esa persona tenía algo especial? ¿Qué lo hace a uno especial? Jesucristo, porque uno no tiene nada especial. Entonces era como para como meditar y no pasarlo tan de largo, hermanos. ¿Por qué todas las naciones? ¿Por qué de año en año? ¿Por qué se va a seguir celebrando? ¿Por qué lo que decía Jesse, estatuto perpetuo? Que dice la palabra, ¿no? Porque lo mejor es ir a la palabra. Y a mí me quedó sonando algo que de los primeros párrafos que leímos en el Espíritu Profecía, la palabra bienaventurados. Y como decía el Cira, y como estamos hablando, no, el Señor quiere que sepamos los tiempos, quiere que sepamos lo que va a acontecer en el momento que va a acontecer. Entonces es una bendición como la palabra, seremos bienaventurados al no estar desubicados, digo yo, y estar ubicados y sincronizados con el Señor en lo que va a acontecer en este mundo, ¿no? Y asimismo Él que sea el que nos prepare. Y uno los invito a leer ese capítulo, ahí empieza a explicar muchas cosas también sobre lo que sucederá, sobre las plagas, todo eso. Y pues uno ¿con qué? Con espíritu profecía, pues ayuda a uno como a entender un poco eso. Quizás hoy estamos hablando un poco de los tabernáculos, pero porque dirán, pero estamos en trompetas. Pero es que trompetas es el inicio y sin trompetas no hay tabernáculos. Sin una revisión minuciosa de nuestra vida con el Señor, no hay tabernáculos. No hay juicio. Entonces, todo tiene un orden. Para que esto sea una realidad en nuestra vida, debo entender nuevamente todo lo de las fiestas de qué, de las trompetas. Y que debo estar en qué a partir de hoy, días de revisión. No quiere decir que los otros días no, pero si el Señor dejó instituido estas fiestas y la hermana Helen White dice sonará trompeta tras trompeta, nosotros debemos estar en qué, en una revisión minuciosa de cada uno de nosotros. No mirar al hermanito, a la hermanita, no. Nosotros con Jesús. Amén. Bueno, podemos seguir entonces en el siguiente párrafo de el Espíritu Profecía. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa.
En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas, hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Levítico 23, 40, 42, 43. El primer día era una santa convocación y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. Bueno, entonces esta fiesta de los tabernáculos, dice acá, era conmemorativa. En las trompetas también es conmemorativa, pero en las trompetas es conmemorativa de los pecados que hay en nosotros, recordativa de los pecados que tenemos que trabajar con Cristo. Y en la de los tabernáculos era conmemorativa de lo que Cristo me limpió. Entonces, ese era como el paralelo entre tabernáculos y trompetas. Y para el tiempo del fin, ¿qué nos quiere decir? Entre esas dos fiestas. ¿Cómo se aplica para este tiempo el fin? ¿Puedes volver a repetir lo que dijiste, Tommy, por favor? Sí, dice acá Lo que que la tú fiesta de dijiste. los, sí, que la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, o sea, es un recuerdo de algo. Y la fiesta de las trompetas también dice la palabra que es conmemorativa, es decir, un recordatorio de algo. Ambas fiestas son recordativas. La fiesta de las trompetas es recordativa de lo que tengo que trabajar con Cristo, el pecado que está en mí, que necesito que Cristo me limpie. Y la fiesta de los tabernáculos es conmemorativa, pero ya en el hecho de que recuerdo es lo que Cristo ya limpió en mi corazón. Ok, ya explicando así más, ¿qué nos quiere decir y cómo aplicamos ahora para nosotros para el fin del tiempo? Pregunta para todos, ¿cierto? Sí, sí, bueno, todo. O sea que si en ese tiempo la fiesta de las trompetas era recordar, digamos, cada uno, ¿sí? Del pueblo de Dios, el pecado que estaba en cada uno y la necesidad de reconocer y la necesidad de obedecer, digamos, los mandatos de Dios. Y a este tiempo, me imagino que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y si tenemos que hacer lo mismo, ¿cómo aplico entonces lo conmemorativo en la fiesta de los tabernáculos, hermana Lucy? Estoy pensándolo. Tranquila, pero la idea es Cristo eso, ya, todos. sí, lo que Cristo ya hizo en mi vida, ¿sí me entiendes? Si yo era, digamos, de un carácter explosivo, ¿sí? De un carácter impulsivo, entonces, pues veo que Cristo me ha limpiado de ese mal temperamento. Si yo profería palabras soeces y si ya no lo hago es porque el Señor Jesús ya me limpió, ¿sí? Y así sucesivamente, en todos los Ok. rasgos de mi carácter, en todas mis acciones, actuaciones. Todo eso era simbología, llamemos un símbolo de lo que tenemos que vivir hoy en día, ¿no? Y lo que la Sí. hermana Lucy dice es muy cierto.
Pero ojo, porque si esto con los tabernáculos va a ser algo conmemorativo, si hay algo que quedó, que no se solucionó, que no me puse a cuentas con el Señor durante este tiempo que el Señor está dando, se cierra el tiempo de la gracia, pues yo no voy a tener tabernáculo. Por eso es que las naciones, que era lo que decía que habíamos leído de las naciones, que ¿qué? Sobrevivieron. Que sobrevivieron. Prácticamente las naciones o nosotros que peleamos con el Señor, no contra Él, sino con el Señor, en todos esos defectos de carácter, pecados ocultos, acariciados, heredados, de todo, que yo no he trabajado con Él y que yo no me pongo a cuentas con Él, prácticamente, pues cuando llegue ese momento, el tiempo, la gracia que se cierre y que estemos y que seamos parte de los 144,000, que no hayamos participado, que no hayamos trabajado, que se haya quedado algo pendiente. En el carácter no vamos a entrar, no vamos a ir a ¿dónde? A tabernáculos. Por eso es que no se va a poder conmemorar de ahí en el pasado lo que el Señor hizo en nosotros, con nosotros. Entonces esto es lo que aplica a hoy para nosotros. Por eso es importante recordar lo de trompetas. Sí, yo paso estos 10 días en una revisión. El Señor me está escarbando, me está sacando muchas cosas que ni yo sabía que tenía. Pero déjenme decirles que ese es el comienzo. El hecho que Jesús te muestre o me muestre a mí de que estoy careciendo no quiere decir que ya está la solución. Ahí empieza mi lucha con el Señor. Ahí empiezo que yo tengo que clamar y tengo que llegar a aborrecer tanto lo que soy, que necesito de un Salvador y clamaré para que me limpie de toda maldad y toda inmundicia que hay en mí. Inclusive me libre hasta de mí misma. Es como esa fiesta de tabernáculo, literalmente podré ¿qué? Subir de año en año, o sea, podré estar allá, porque de año en año vendrán los de los otros mundos. Pero podré estar el que celebrando esas fiestas de tabernáculos. Entonces esto apenas es el comienzo. Entonces yo puedo tener estos 10 días, es lo que me recuerda que todo hasta que, digamos, hasta que Jesús venga, y poco antes, porque usted sabe que tiene que estar el sello, vamos a estar sin intercesor, debemos con la ayuda del Señor haber superado, haber sido limpiados por la gracia de Cristo de toda nuestra inmundicia. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unía a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así deberíamos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Amén. Hasta ahí tengo. Sí, señora. Bueno, también, ¿cuándo? Dice acá. Hoy. Sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta, las cabañas. Para los que tienen dudas que la señora Juárez no apoyaba las fiestas, ahí lo está diciendo claramente. Entonces, y dedica un capítulo entero a las fiestas. Y ya vimos en palabras de el Gran Maestro la relación del estudio del culto dado a los judíos con la profecía de Apocalipsis y Daniel. Entonces, pues ahí más pruebas, pues no hay. Ya es cuestión de cada uno. Bien, eso es lo que podríamos decir que la hermana Juárez dice en ese párrafo. Si alguien más quiere, Ana Milena, creo que habría abierto el micrófono. Ok. A mí me llama la atención que dice, así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo
y de las tinieblas del error para llevarnos a la luz preciosa. O sea que aquí nos contesta que también las fiestas, como hoy, que es trompeta, fue ideada por el Señor como un medio para apartarnos de este mundo y de las tinieblas. Por eso Satanás inventó sus fiestas, sus lunes festivos, sus domingos, las fiestas de los santos, la fiesta, todo ¿para qué? Para que nosotros seamos atraídos hacia el mundo y hacia las tinieblas y estemos en el error y no podamos reconocer las festividades y las grandes fiestas del Señor, que nos acerca y nos ayuda a alejarnos de este mundo, porque este mundo nosotros estamos como el pueblo hebreo estuvo en el desierto, estamos de qué? Peregrinos. Nosotros no somos de este mundo. También que estamos saliendo de Egipto, ¿no? Hermanas, estamos saliendo de un sistema, vamos a ir a otro, Babilonia, sí, pero estamos saliendo de Egipto, por lo menos, ¿sí? La tierra plana, todo lo que hemos visto, eso es de Egipto. Eso es engaño, eso es esclavitud, el sistema económico, el reseteo, todo eso es Egipto. Y justo ahora el Señor vuelve a levantar un remanente para volver a conmemorar estas fiestas. Porque como les pasó a los que moraban en Egipto, se les olvidó las fiestas del Señor. Yo quiero que recordemos algo, es que Egipto también representa el mundo y mientras estemos en el mundo, por eso estaremos, llamemos en Egipto, llamémoslo así. Y yo sé a lo que va el hermano Tommy de un sistema a otro sistema, pero en cuanto a lo espiritual, llamémoslo así, Egipto representa el mundo. El mundo es este mundo de tinieblas, este mundo del error que Satanás quiso implementar como un gobierno paralelo del Señor. Entonces, es por eso que el Señor, todas estas festividades como trompetas, nos lleva a elevar nuestros ojos, nuestra mente a Cristo, porque era como al comienzo les había dicho, el tabernáculo representa a Cristo, las fiestas son Cristo, todo nos lleva ¿a qué? A Jesucristo. Y por eso el enemigo quiere bajar nuestra mirada y que nos concentremos en estas cosas del mundo que literalmente representa Egipto. Sí, dice Apocalipsis que cuando Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, dice que este es el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo. El tabernáculo es una morada, una vivienda, y va a simbolizar de que Dios va a vivir otra vez acá en este planeta, renovado. Y de que nosotros tendremos una casa, una morada. De hecho, se usan las mismas palabras para tabernáculo. Allí cuando el Señor dice, no se pongan tristes. En la casa de mi Padre muchas moradas, tabernáculos hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere, volveré a vosotros. Es decir, Él está prometiendo un tabernáculo para cada uno de nosotros junto a Él. O sea, una morada, una vivienda que es a donde realmente pertenecemos. Quisiera aportar algo de lo que dice Tommy, y es que dice que iré a preparar morada. Curiosamente no es la morada que uno se imagina. Lo que el Señor estaba queriendo decir ahí es que iba a continuar su ministerio para abrir el camino para nosotros ser salvos. Por eso es que Él salía de este mundo, iba al lugar santo a ser coronado como rey y como sacerdote. Luego pasaría al segundo paso, el último paso, perdón, el tercero, sería el lugar santísimo. Y es donde actualmente nuestro Señor Jesucristo se encuentra. ¿Qué quiere decir? Que de la tierra, en todo el tabernáculo, nos abrió ¿qué?
campo para que nosotros podamos morar con Él. Es lo que quiso decir, porque por eso Él dice que en mi padre, o sea, ¿cómo fue que dijo? La casa Muchas de mi moradas. padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea que sí las había. Entonces, ¿cuál es el lugar que Él va a preparar? Pues es la intercesión que el Señor va a hacer con nosotros y es el lugar que cada uno iremos a desempeñar cuando lleguemos al nuevo cielo, a la nueva tierra. Acuérdese que habrá diferencias, habrán mártires, habrán 144,000, habrán los que mueran por la justificación por la fe. Habrá los otros que son la gran muchedumbre. Acuérdese que eso está en el conflicto de los siglos. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo ahorita? Preparándonos lugar a nosotros para morar ya en las moradas que existen en el cielo. Y de nosotros depende el lugar que iremos a ocupar. De nosotros depende ¿qué? De que yo acepte al Señor y deje que el Señor trabaje en mi vida. Ahí es donde el Señor me dará un lugar en el cielo. Ahí es donde quizás iremos a hacer 144,000, otros los que murieron en la justificación por la fe, los mártires, la gran muchedumbre, y así. Eso es lo que depende de ¿qué? De mí. Y como en la fiesta de los tabernáculos, perdón, en la fiesta de las trompetas, yo me estoy revisando con el Señor. Pero eso es apenas, vuelvo y repito, eso es apenas el comienzo. A veces nosotros cantamos victoria de que ya el Señor me mostró que tengo este problema, lo confieso, me arrepiento de corazón, pero sigo en el mundo y cometiendo todavía el mismo problema. Tengo un problema que no he solucionado, tengo un pecado que no lo he podido abandonar, tengo un mal hábito que todavía lo sigo practicando. ¿Por qué todavía no hay victoria en mi vida sobre el pecado? ¿Qué me está pasando a mí? Entonces, es porque realmente sí hubo un genuino arrepentimiento. ¿O es porque creí que me arrepentí y llegué al Señor y creí que ya todo eso se solucionaba sin yo pelear con Dios? Sin clamar a Dios que me ayude. Hermanos, si Dios nos muestra 10 pecados, el Señor no espera que solucionarte los 10 de una vez porque nosotros no podemos. Si fuera por Él, Él puede, pero nosotros no podemos. El Señor desea que tú le preguntes cuál de los 10 es el primordial que quizás desencadena a los otros y que el Señor desea trabajar con tu vida y que el Señor va a empezar a trabajar y tú tienes que trabajar, ayunar, clamar, pedir que haya victoria en nuestra vida. Que el Señor venga y nos liberte de nuestra condición de pecado en la que vivimos. Pero eso lo hace el Señor, por eso es tan importante volver nuestra mente. Estas son las festividades, este es el tiempo que nos queda para ponernos a cuenta, trabajar con el Señor, para que cuando llegue Tabernáculos, yo esté lista y pueda también estar, ¿qué? Celebrando esas fiestas en el cielo. Y también cuando venga acá a la nueva ciudad. La ciudad de Jerusalén. Amén. ¿Cómo se le llamaba al lugar santo y lugar santísimo, a la tiendita que levantaron en el desierto? Se le llamaba el tabernáculo de reunión. Entonces, de nuevo, era la simbología del ministerio de Jesús en el santuario. Y eso se le llamaba tabernáculo. Dice, a los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. Sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios.
Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae en nuestra espiritualidad. En nuestro trato mutuo como cristianos perdemos mucho por carecer de simpatía unos hacia otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Somos objeto de los requerimientos de Dios y la humanidad. Al cultivar debidamente los elementos sociales de nuestra naturaleza, simpatizamos con nuestros hermanos y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Bueno, yo veo este párrafo como el ¿qué pasa si no guardamos las fiestas? Porque alguno dice, ay, pero si no las guardo. Bueno, cuando el Señor pone en el corazón, ¿no? No cuando nosotros queramos, sino cuando ya el Señor pone en el corazón y nos alista para empezar a guardar las fiestas. Y dice acá, las verdades, dice acá, sufrimos una pérdida. ¿Ok? Si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Otro efecto de no guardar las fiestas, las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Se hacen como mecánicas, como rutinarias, como que. Otro efecto, nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora. Y algo muy terrible, decae nuestra espiritualidad. Entonces, para aquellos que desean incrementar la comunión con Dios, su espiritualidad, pues aquí está la respuesta. Entonces, este es el efecto. Podría denotar eso allí. Entonces, si alguien quisiera aportar algo más, preguntar. Bueno, yo solo quiero ser reiterativa con lo que dije al comienzo y me llama mucho la atención del tiempo que ellos dedicaban para estas fiestas, la importancia que era para sus vidas esas festividades. Y pues que era un mes, o sea, ¿cuántas eran 3 convocaciones en el año? Y esto, ¿cómo le explico yo? O sea, ahí dejaban toda la parte económica, confiaban en Dios, que Dios los iba a bendecir mientras ellos obedecieran a Dios. Y esto es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas cosas nos pide Dios a nosotros? ¿Hasta dónde somos capaces de dar? ¿Hasta dónde somos capaces de abandonar por las cosas que, digamos, nuestros sueños, nuestros ideales, por las cosas que Dios nos pide? Cuando Dios ya empieza a pedir eso, eso es diferente. Pero nosotros decimos, yo puedo dar todo lo que Dios me pide. No, sí, lo que Dios me diga, yo lo doy. ¿Cuántos de ustedes y cuántos en ingreso hemos hecho cosas locas que el Señor nos ha pedido, locas a nuestros ojos humanos? Pero cuando ha pasado el tiempo nos damos cuenta que no eran locas, que tenían un propósito, y el propósito más grande es salvar un alma. Y el Señor hace cosas inimaginables por alcanzar, ¿qué? Un alma. Y desea que cada uno de nosotros seamos ese instrumento para ir a hacer esa obra y que tengamos que abandonar muchas cosas que en su momento quisimos, anhelamos, soñamos, estudiamos y quisimos hacer muchas grandes cosas, empiezan a menguar, empiezan a pasar a un segundo plano porque el Señor está pidiendo algo de ti. ¿Cuántos somos capaces de esto? Y uno verlos a ellos, de que de esas 3 convocaciones, o sea, convocatorias, ellos no les importaba, salían, iban. Se podían quedar los hijos, se podían quedar, pero no era siempre así.
Entonces es como una enseñanza para uno, hasta dónde yo soy capaz de dejar cosas del mundo por Cristo, o las cosas que Dios me pide que abandone por Cristo. Sí, dice, sí, más de un mes cada año, ¿no? Que era la peregrinación hacia el Jerusalén, luego la de vuelta, 3 veces al año, eso sumaba más de un mes. Hay Mucho una, tiempo, mucho sí, tiempo. sí, pero, y era hermoso, ¿no? O sea, es más de las vacaciones que dan ahora, 15 días hábiles. Pero ahí están hablando solo de una convocatoria, ¿cierto? No de de las otras dos, Sí, de las 3, dice ¿sí? la asistencia a las fiestas anuales. Mm, pero era más de un mes. Más de un mes, sí, más de un mes. Sumando todas las Oiga, Aquí hermana, Ana Milena escribió algo, dice la pérdida espiritual, donde dice que el que se encierra en sí mismo se trata de cuando se confía en sí mismo, no entiendo. creo que fue del aporte pasado donde acá leímos, decae nuestra espiritualidad, sí, la pérdida es espiritual, claro. Más abajito donde dice, el que se encierra a sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Sí. Sí, de no congregarse, no reunirse. No somos islas sueltas, ¿no? Creo que es eso. hermanos, perdón. Hermana María Boris. No, pues yo aquí estoy pensando de esas reuniones de ellos, ir tan lejos, se llevaban pues creo que su comidita y todo, ¿cierto? Con las familias. Yo decía, Dios mío, ¿y por qué en esa época nosotros no hacemos eso? No nos reunimos como iglesia a nivel mundial, pues no, pues, o sea, cada uno decir, vea, vamos a celebrar esta fiesta, a tal tiempo la otra, era que hoy estuviéramos todos, ¿cierto? Ahí dice que es maravilloso, dice dejar esto, nuestros intereses egoístas y mundanos, para que, ¿qué? Sean espirituales y eternos. ¿Por qué no lo hacemos? Es mi pregunta. ¿Por qué no nos llaman a convocarnos 3 veces al año, organizados, no sé de qué manera el Señor? ¿O es que dirán que ya no se necesita, que no es necesario? No Pero sé. su merced se refiere a las directivas de la iglesia adventista actual que llamen a No, porque, hacer o esto. sea, sí, ¿por qué no nos convocan? Así como convocan para otras cosas, seminarios. ¿Por qué no se hace eso? Así como celebramos la cena del Señor, porque esa se sigue celebrando. ¿Y desde cuándo la impartió el Señor? Porque estas fiestas no. Sería como de reencuentro, de regocijo, de, bueno, no sé, de unir lazos de amistad, de confraternidad. Me Pero parece hermana, como triste. y por qué, o sea, sí triste en la iglesia, pero ¿y por qué no se alegra por que el Señor nos está llamando aquí Estamos en la haciendo, verdadera iglesia? Y es un inicio, No, claro. sí, sí, sino que yo digo, qué bueno darle como impulso a esto, ¿sí? Yo estoy en un grupo de que se llama Caminemos de Rodillas y a mí me tocaba la oración de las 6 de la tarde. Y antes de irme por una reunión, yo dejé grabada la oración y me acordé lo que mandó el hermano Tommy hoy como invitación. Y yo le expliqué, yo le decía, vamos a orar, porque llegó el momento de estar a cuentas con el Señor. O sea, yo aprovecho de lo que ustedes dicen aquí, yo aprovecho a hablarle a todo el mundo. Y lo mismo fue no, en esta reunión no dije eso. Pero, pero hay hermanos que no saben, o sea, creen que eso ya pasó. No, eso ya fue pasado porque alguien me dijo una vez, es que Cristo ya vino, ya Él murió, ya resucitó, ya hizo su parte, esas fiestas se quedaron atrás, ya no es necesario. ¿Quién le dijo a ustedes? Yo le dije, mira, aquí mirando, y siempre lo he dicho, no, si la cena del Señor, o la Pascua, la cena del Cordero, se hace, ¿por qué no se hacen las otras? ¿Por qué no se convoca que nos aflijamos,
a que entremos en contacto pues con el Señor, con los hermanos, al quien hayamos ofendido. Y a mí me parece eso como tan bonito. Y ahora con este texto, pues maravilloso, pero pues, en ese sentido es que me entristece, ¿no? Pero le doy gracias al Señor y aprovecho, perdone que me tome tiempo, pero yo aprovecho aquí el Cirita en el grupo a pedirle perdón a usted. Tengo mucho que pedirle perdón. Son cosas que me han estado cavilando todo el día en la cabeza, usted sabe por qué. Y de corazón, pues, de verdad le pido mucho perdón a usted y también perdón a Dios. Usted y yo sabemos qué es, ¿no? Y pues es el momento de verdad, uno de corazón, reconocer. Y pues eso lo hace el Señor en uno, porque realmente yo digo, Señor, yo andaba tan ciega y creía que estaba tan bien, pero resulta que no. Yo le digo, gracias por esa misericordia, gracias por amarme tanto. Usted me ama demasiado. Si usted no fuera un Dios misericordioso, ya me había fulminado hace rato. Pero Él es muy lindo. Muchísimas gracias. Yo quiero hablar de lo que está diciendo Doris. Yo se lo dije a ella que yo perdono. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Y en mí no hay ni dolor ni resentimiento. Y hay algo muy bonito que quisiera compartir con ustedes que el Señor me enseñó referente a esto, en un sueño que el Señor me dio esta mañana. Después de que hice lo que el Señor me dijo que tenía que hacer, hablé, todo, el Señor me dio un sueño muy bonito. Yo me encontraba como tomando unas clases y había alguien que nos enseñaba al frente. Y era un maestro y nos enseñaba y nos decía y nos preguntaba y nos decía cuáles son los atributos de Dios. Y entonces, curiosamente en esa clase yo estaba en la banca, en la fila de adelante y yo quería participar. Y pues hermano, yo nunca fui así en el colegio ni en la universidad. Yo siempre me sentaba en la última banca, no quería participar. No era que fuera mala, pero no me gustaba nada de eso. Pero en esta sí quería estar adelante y quería participar. Y entonces estaban preguntando que cuáles eran los atributos de Dios. Entonces ¿quién quería pasar al frente? Y yo le decía, yo quiero pasar, yo sé cuáles son los atributos de Dios. Entonces me decía, pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el atributo más grande de Dios? Y yo le decía, yo sé cuál. Entonces escuchaba mucha gente que decía la fidelidad, decía el amor, la gracia. Y entonces el maestro me dice, sigue, ven, pasa al frente y me dices, ¿cuál crees tú que es el atributo más importante de Dios? Y le dije yo, su fidelidad. Porque Él dice que aunque vosotros me sean infieles, yo siempre te seré fiel. Y lo veo que se sonríe conmigo y me dice, sí, pero te voy a enseñar algo. Le dije que el Señor no desecha nada de lo que hay en ustedes. El Señor no desecha a nadie que viene a Él. Él trabaja con lo que hay en cada uno de ustedes. Y Él, si encuentra en medio de todo su ser algo pequeño en qué trabajar, Él no te desecha y Él no desecha a nadie. Y yo me despierto y me quedé meditando toda en la mañana y le dije, uy, Señor, qué profundo es esto. Porque yo hacía el paralelo como cuando alguien tiene un cáncer, ha hecho metástasis, todos los órganos están implicados, menos uno. Y se salvó solo un órgano. Y mientras yo oraba, el Señor me decía, con ese solo órgano, yo puedo trabajar. Si ustedes me dejan trabajar, si ustedes me dejan entrar a sus vidas, y todos esos órganos ya muertos volverán a la vida. Y ese es el gran milagro, y ese es el gran atributo de Dios, que tiene que ver con su amor, su gracia
y su misericordia para con nosotros. Y a pesar de nosotros, y a pesar, como Doris decía, el Señor nos muestra nuestra condición, Él no nos desecha. Él nos ama tanto que a pesar de nosotros mismos, Él ve algo que en nosotros no nos vemos, hermanos. Y nuestra condición hace que entre nosotros mismos nos ataquemos. Y a veces nos fijamos en esas cosas feas que cada uno de nosotros tenemos. Pero debemos aprender de Jesús que Él no desecha a ninguno. No importa cómo lleguemos a Él. Pero si llegamos de todo corazón a buscarlo, humillados, clamando a Él, todos esos órganos que se nos paralizaron, todo ese duro corazón, el Señor empezará a regar agua de vida para vida eterna en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y podemos llegar ¿a qué? A vivir nuevamente, no como los huesos de Ezequiel, que es cuando llegan y los ven esparcidos. Pero también en Ezequiel nos muestra el gran milagro que el Señor empieza a darle ¿qué? Carne a esos huesos. Empieza a darle ¿qué? Vida a esos huesos. Y empiezan a juntarse esos huesos, a darle vida, a darle músculo, a darle carne. Y empieza el ser humano ¿a qué? A revivir. Y ese es el reavivamiento que el Señor desea en nuestra vida. ¿Cuál es el atributo más grande del Señor? Para con esta raza, para con los que de corazón queremos seguirlo, es que no nos desecha. ¿Y quiénes somos nosotros? Para desechar a alguien que está cerca y que quizás ha cometido errores como yo también los he cometido. Y tengo problemas también que solucionar con el Señor. ¿Quién soy yo? Y esto es lo hermoso de hoy en estas festividades con el Señor. Ponernos a cuenta. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios es de segundas oportunidades y hasta de más. Y debemos alegrarnos porque hoy ha querido reunirnos para decirnos que Él no nos desecha, pero que nos pongamos a cuentas con Él. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y la buena obra que un día Jesús empezó en tu vida, en mi vida, la va a terminar para la honra y gloria de nuestro Padre. Gracias. Amén. Amén. Creo que la hermana Ana Milena iba a decir algo antes de que interviniera la hermana Doris. Mi hermana, esto es que ahí dice que lo de la pérdida, ¿sí? Entonces la pérdida es espiritual, ¿verdad? Sí, hermana. Sí. Bueno. Y lo otro es que el que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios nos ha encargado. Entonces, que sí, no sé si está entendiendo bien o mal, es cuando uno cree que por su propia fuerza, como que uno mismo es capaz o algo así. Sí, cierto. A veces yo lo veo que el que se encierra en sí mismo, pienso que ahí hay algo de egoísmo, ¿no? Que piensa solo en sí mismo, su familia, su centro, pero en su trabajo, en sí. Y entonces uno deja de desempeñar la misión o la obra a la que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, porque el Señor nos llamó a cada uno a hacer una misión, a hacer una obra. Pero nosotros no lo sabemos porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Y el enemigo ha hecho eso. Aparte de que nos quitó la vista de las festividades, nos llena de problemas, de incertidumbres que inclusive ni siquiera llegaron y no sabemos si van a llegar.
y nos asusta y nos hace sentir amedrentados, como que si el Señor no estuviera con nosotros. Pero cuando uno sale de sí mismo, en sí mismo, y se ubica uno, el Señor, ¿para qué me ha llamado? Él se encarga de esos problemas que no hemos podido solucionar. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, que es algo que el Señor me ha dicho, un alma? Y vamos y hacemos lo que Dios diga por esa alma. No 10, no 20. Pero si cada uno de nosotros le dijéramos al Señor, deme un alma. Terminamos la obra que el Señor nos da, luego diga, dame otra alma. Pero el alma que el Señor me dio, el Señor me da sabiduría para capacitarlo con la ayuda de Cristo para que esta alma también sea otro discípulo y vaya y lleve y traiga otra alma. Pero estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros deseos, en nuestros sueños, y Jesús no aparece, sino cuando yo ya me estoy ahogando. Y la obra del Señor queda a un lado. Y he aprendido con el Señor eso, a veces nosotros queremos hacer una obra grande. La obra más grande que el Señor hace es con una sola alma. Eso es un gran milagro. Y he venido diciéndole a Dios, dame un alma. Cuando termine esa obra, dame otra alma, Señor. ¿Hasta dónde soy capaz de ir por esa alma? Déjenme, yo solo les cuento un testimonio que tuve, que yo sé que lo he contado acá, pero siento que el Señor dice que lo recordemos. Yo no sabía qué significaba eso. Pero yo recién conozco el Evangelio, me voy a trabajar, me dan un trabajo muy mal remunerado, re mal remunerado, pero me dieron el sábado. Y yo dije, debe ser porque el Señor me llevó a hacer una obra ya, y yo tengo que ir a hacer una obra. Yo evangelizaba, yo me quedaba en las noches, trabajaba con los obreros, les enseñaba la Biblia, le hacía, pero nadie arrancaba. Y un día le dije al Señor, la verdad yo no sé a qué vine acá. Ni bien remunerada estoy, no sé ni cómo vivo para poderme pagar los servicios y todo lo que tengo que pagar. Y para colmo de males, hablo y nadie me escucha. Pero no hay ni un alma que he ayudado, Señor. Al menos deme un nuevo trabajo porque necesito ganar más. Pero luego el Señor me dice a mí, Elcira, en septiembre, qué curioso, septiembre. Entonces yo le decía, en septiembre nos vamos, sí, nos vamos. Y empecé a orar y yo brincaba de felicidad. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un mejor trabajo con un mejor sueldo. Y ahí el Señor me da la primera lección. Y antes de irme, escucho muy bien la voz de Dios que me dice, ve organizando todo porque pronto nos vamos. Yo le dije, Señor, pero yo no organicé nada. Y llega septiembre y una semana, creo que una semana y media antes de que me echaran, porque ya no, mi trabajo llegaba hasta ahí, la obra ya terminaba y pues no me podían tener más. Entonces, en ese momento pude entender el Señor a quién me había llevado allá. Por eso le digo, hermanos, ¿hasta dónde somos capaces de ir por un alma? Y sin querer, como me dijo el Señor, usted lo había pedido. En esa semana, faltando semana y media para irme, la administradora de ese proyecto, porque ya se estaba entregando todo, ya había administradora, ya había todo, tiene un problema muy fuerte, ella, con su esposo, con su familia, con todo, al punto que Satanás la acorraló para que ella se matara. Para no hacerlo largo, ella se iba a suicidar de la torre 2 del piso 14. Se iba a tirar. Ella llama al conserje a pedir las llaves. Por cosas de Dios, el conserje no estaba. Y ella dice que escucha una voz que dice, llame a Elcira. Yo salí ese día por cosas de Dios, yo también no estaba ocupada y fui inmediatamente y la veo desencajada, mal.
Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y me cuenta ella y yo la agarro, empiezo a orar. Ya tenía una hermana de la iglesia muy consagrada de ayuno y oración. Le dije, hermana, hay un problema gravísimo, el enemigo, porque ella escuchaba la voz del enemigo diciéndole que se matara, que subiera al piso 13, que donde el esposo se enterara, que mejor dicho, todo se la montó feísimo. Yo le dije, no, con Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas, eso no es así. Empecé yo a hablar, hermanos, para no hacerlo largo. A la final, la mujer no se mata, ella logra hablar con el esposo, el Señor encausa todo el asunto. Y así, yo le hablaba a ella de Dios, y Dios me envió por esa alma. ¿Y sabe por qué? Porque después me entero que ella tenía un medio hermano adventista que vivía en Canadá y no hacía sino orar por ella, por sus medios hermanos, y ahí esa oración fue contestada. El hijo estaba metiendo vicio al punto que fue a vivir allá donde el hermano. El hijo pudo salir del vicio y Dios empieza a restaurar, ¿qué? Esa familia. ¿Hasta dónde somos capaces de ir por un alma cuando uno pide un alma para Cristo? Y yo le digo, yo no sé cómo viví esos 7 meses, cómo pagué arriendo, cómo comí, porque el sueldo sí era miserable y Dios lo sabe, no estoy inventando. Y ahí es, hermanos, donde empieza usted, no necesita hacer una obra grande. Con uno solo, que Dios le ponga a uno y que uno no se encierre en uno mismo y que uno tenga claro que el Señor lo llamó a uno para hacer una obra, una misión, y que usted esté dispuesto a abandonar lo que sea. Dios lo que necesita son, ¿qué? Obreros, para terminar esta obra lo más pronto posible. Gracias. Bien, hermanas, vamos a terminar con oración y con este testimonio tan impresionante. Vamos a terminar la noche. Vamos a cantar un himno. Hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser, cuando el alma está vencida de dolor. Hay quien sienta simpatía nuestra condición al ver y nos dé lo que deseamos con amor. Uno hay, en Cristo el bendito uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo uno hay. Hay aquí quien nos ayude nuestros males a llevar, por pesada que esa carga pueda ser. Hay quien quiera con ternura al caído levantar, de sus brazos amorosos recoger. Uno hay, en Cristo el bendito uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo uno hay. Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad cuando estamos bajo el peso del dolor. Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad y por él se sacrifique por amor. Uno hay, en Cristo el bendito uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay.
las olas frías al pasar. Quien alumbre nuestra senda de su luz con el fulgor y nos dé sus bendiciones sin cesar. Uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Vamos a orar. Oremos. Saludamos en estos momentos a la deidad. Señor, nos regocijamos en tu presencia, en la presencia del Espíritu Santo y de ti, Señor Jesucristo. Lamento personalmente no haber podido asistir a toda la reunión, pero desde muy temprano, gracias a ti también, Espíritu Santo, que me recordaste qué debía hacer hoy. Nuevamente, bendiciones para este grupo, porque gracias a ellos, quienes dirigen, a quien has puesto, Señor, en este ministerio, hemos podido entender muchas cosas que no entendíamos, o personalmente no entendíamos. Muchas gracias por ese amor, Señor, que nos tiene. Gracias por preocuparte por cada uno de tus hijos, tus criaturas en la ancha faz de la tierra. Por esta gran oportunidad que nos da, Señor, de mirarnos a nosotros mismos, nuestra condición, de saber que realmente eres el único que nos puedes mirar bien adentro. Que eso que nosotros no vemos, nos das esa oportunidad a través de ti de conocer. Gracias, Señor, por perdonarnos, por ser el Dios de los millones y millones de oportunidades. Ayúdanos, Señor. Esto no es fácil, pero no imposible. Y contigo siempre somos más que victoriosos y victoriosos. Te entrego a cada hermano aquí presente, a cada amigo que se haya podido conectar. Cada uno tenemos nuestras luchas, vicisitudes, nuestros crisoles, nuestras cosas acariciadas, Señor. Y te seguimos pidiendo que todos los días saques a la luz eso que no podemos todavía ver. Que nos ayudes, Padre. Que nos dejes tan limpios como eres tú, como es Jesucristo, como es el Espíritu Santo. Que lleguemos a esa perfección tan maravillosa, porque somos también pueblo santo tuyo. Sabemos que nos santificas cada día. Señor, pedimos también por nuestras familias, nuestros hogares. Pedimos por cada persona que habita en este planeta. Pedimos por los dirigentes de tu iglesia. Si ellos también estuvieran en esto, Padre, estarían dirigiendo bien ese rebaño. Estaríamos encontrándonos todos en estos momentos, caminando. Qué diferente sería el mundo, Señor. Muchas gracias. Queda más que decirte muchísimas gracias. Cada bendición que también de tu mano poderosa hemos recibido en este día. Arrópanos bajo tus alas santas, como la gallina arropa sus polluelos. Extiende tus alas sagradas sobre este país. Tenga piedad y misericordia de él. Y tenga piedad y misericordia de cada nación de este planeta. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tu Señor nos hace vivir confiados. En el nombre poderoso de nuestro intercesor mayor, sumo pontífice, Señor Jesucristo. Amén.